Hola, buenas tardes. Me presento y soy Mariana Tamaruri, soy jefa de Cultura, Inclusión y Diversidad de FEMSA Salud. Y el día de hoy quiero que conversemos un poquitito de derribar ciertos sesgos y desde la posición como tenemos como empresas para poder ayudar a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así que quiero partir hablando un poquito de qué es la diversidad. ¿Y qué es la diversidad? Significa un conjunto de cosas diferentes. Esto es súper importante porque cuando hablamos de diversidad podemos ver que todos y todas formamos parte de la diversidad. Si vemos acá la imagen que está al costado, vemos un iceberg. Hay diversidades que son más aparentes y otras que no lo son. Hay cosas que podemos ver, como el color de piel de una persona, su género, su edad, la raza, qué es lo que vemos de una persona. Pero cuando vemos para abajo, al igual que un iceberg, todos son personas completamente distintas, tenemos experiencias distintas, historias de vida, ideas, muchas cosas que nos hacen una persona único, una persona que sea única, digamos, en el mundo. Entonces eso es súper importante de entenderlo, de que finalmente todos formamos parte de la diversidad y que todos estamos compuestos de miles de características que nos hacen un ser completamente único. Entonces, cuando hablamos un poquitito de estas diversidades que son más aparentes, tenemos, por ejemplo, el género, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, que son estas diferentes categorías que existen finalmente, que podemos clasificar. Pero existe una interseccionalidad entre estos, es decir, hay un montón de ejes que pasan alrededor de una persona. Es decir, una persona no es solo mujer o hombre, o no es una persona simplemente que tiene discapacidad o no, o que pertenece a cierta religión y listo, o que tiene cierta edad. Tenemos muchos ejes que nos atraviesan y ¿qué es lo importante de eso? Es que finalmente como cada persona es distinta, cada persona requiere cosas distintas. Y es súper importante tenerlo presente al momento de gestionar temas de diversidad e inclusión al interior de una empresa para poder focalizar de manera correcta nuestros esfuerzos para que seamos cada día una empresa más inclusiva. Siguiendo un poco con esta línea de qué es la diversidad, bueno, ¿qué significa finalmente la diversidad dentro de la empresa? Es valorar lo que nos hace únicos y únicas. Súper importante eso, de que celebremos que somos personas distintas y que cada persona es perfecta tal cual es. Eso es súper importante, que lo tengamos súper presente y que lo valoremos y celebremos a cada individuo que forma parte de nuestra organización y a los que vendrán también. En cambio, cuando ya estamos hablando un poquitito más de qué es la inclusión, ¿qué es la inclusión? Los seres humanos tenemos esta necesidad que es muy intrínseca de ser únicos y de pertenecer, de sentirnos parte del equipo. Súper importante porque cuando nos sentimos que somos parte de algo, somos más libres para ser quienes somos. Qué mejor que sentirse libre y que uno pertenece y que te valoran tal cual por lo que tú eres. Y eso es muy importante cuando estamos hablando de diversidad e inclusión en una empresa. No nos sirve de nada tener personas contratadas que tengan ciertas características si no los vamos a hacer parte del equipo, si los invitamos a la fiesta pero no los sacamos a bailar como dice, como se dice habitualmente. Entonces es muy importante que sintamos que las personas sientan que pueden ser únicas, que pertenecen al lugar de trabajo y que en el fondo puedan ser libres para ser quienes son. Eso es algo muy relevante que me gustaría que se quede en el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de inclusión y diversidad, tenemos estas diferentes categorías. Tenemos la diferenciación, que es cuando valoramos cierta característica, pero no los hacemos parte del equipo, los tenemos afuerita. Y eso es algo que también pasa muchas veces. O directamente la exclusión, donde no hacemos que las personas que sean distintas formen parte de un grupo, de una organización, o por otro lado, algo muy peligroso, que es la asimilación, donde las personas efectivamente sí son incorporadas a una organización o a algún grupo, pero tienen que disimular estas características que los hacen únicos o únicas, su originalidad o lo que son los que los caracteriza. Y tienen que sentir que tienen que disimular ciertas cosas para realmente pertenecer, que es algo que es muy peligroso en la organización. ¿Qué estamos buscando nosotros finalmente en la inclusión? De las personas sean tratadas como interno y que sus características únicas sean completamente valoradas por la organización. Entonces, cuando hablamos de inclusión, es un tema súper amplio y que el día de hoy vamos a entrar a hacer un zoom, a hacer un doble clic en lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero que se queden presentes que la inclusión es algo aún más amplio, no es solamente uno de estos grupos, aun cuando vamos a hablar de ese tema hoy.
Entonces, acá hay muchos mitos respecto a lo que es la discapacidad, ¿cierto? Lo hemos escuchado, escuchamos muchas veces que las personas con discapacidad son poco productivas o que los equipos de repente no están preparados para recibir una persona con discapacidad o que un cliente se puede sentir quizás incómodo o incómoda, que el entorno puede ser peligroso porque no tengo habilitado el centro de trabajo. Muchas veces existe otro mito de que las personas con discapacidad se enferman mucho, de que faltan al trabajo, que la tasa de rotación es muy alta, de que tenemos un centro de trabajo que no cuenta con instalaciones accesibles. ¿Qué pasa cuando hablamos de todos estos mitos? Es que finalmente estamos poniendo barreras mentales, ¿cierto? Estamos generando ciertos sesgos respecto a esto y que tenemos que aprender a derribarlos para convertirnos en una empresa cada día más inclusiva. Como les mencionaba anteriormente, todos estamos en una posición de privilegio en el cual podemos abrir puertas hoy en día y una parte muy importante es tener claro de que estos mitos no nos permiten abrir esas puertas o nos limitan a abrir esas puertas. Entonces, yo quiero que conversemos un poquito de las acciones que nos ayudan día a día para que seamos más inclusivos. Esto, lo más importante es de que son un grupito de acciones que yo considero súper importantes, pero pueden haber muchas más. Lo importante es el llamado a la acción, finalmente, que hagamos cosas para ser cada día más inclusivos. Primero, fomentar la alianza. ¿Qué es esto de las alianzas, de ser aliados? Lo hemos escuchado muchísimo en los últimos años. Es este proceso de construir relaciones que sean basadas en la confianza y en la coherencia y también la responsabilidad con ciertos individuos o con ciertos grupos o colectivos de personas que han sido históricamente marginados. Acá tenemos una oportunidad nosotros de tender una mano, de abrir una puerta, de entregar una plataforma para que estas personas formen parte de nuestra organización. Entonces, eso es lo principal. También como la primera táctica que yo reconozco es que fomentemos la alianza, que nos demos cuenta que tenemos esa posibilidad de nosotros de entregar plataformas para las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo tiene que ser un aliado? ¿Cuál es su anatomía? Para mí es que tenga una nariz que sepa olfatear los sesgos inconscientes. Después vamos a hablar un poquitito de eso. Todos tenemos sesgos, es súper importante ser conscientes de eso. Todos tenemos sesgos. Lo importante es poder empezar a identificarlos y gestionarlos. Tener oídos para escuchar las experiencias, súper importante esto también. Cada persona es distinta, lo hablábamos hace un rato cuando hablábamos de la interseccionalidad. Al ser cada persona distinta, todos tenemos necesidades diferentes. Las personas con discapacidad todas tienen una historia diferente por lo cual pueden tener necesidades que sean distintas y tenemos que tener la apertura a poder escuchar esas experiencias y escuchar qué es lo que necesitan si es que requieren de algo. No hay una regla general para todo. También, ojo, para identificar los privilegios. Todos estamos en una situación de privilegio, así que es bueno identificarlo y saber cómo esta situación de privilegio puedo yo hacer acciones finalmente que pueda cambiar la realidad del resto. Manos para la acción y hacer la diferencia. Las cosas no se van a dar simplemente por arte de magia. Tenemos que trabajar en esto día a día. Eso es un tema súper relevante. Y los temas de inclusión no deben quedar solamente alojados en un área de una empresa, como es en recursos humanos, que es lo que suele pasar. Tienen que estar alojados en todos. Todos tenemos la posibilidad de ser cada día más inclusivos con nuestras acciones que tenemos, cómo gestionamos nuestros equipos, a las personas que contratamos. Entonces, tener siempre eso súper presente. Un corazón para cultivar la empatía, es súper importante que seamos empáticos, siempre no sabemos por lo que está pasando la otra persona, así que hay que tener claro eso, y también una boca para decir en voz alta las injusticias que puedan ocurrir al interior de una organización. Yo creo que estas son como las recomendaciones más relevantes para que cada persona se convierta en aliada, que es algo que necesitamos fuertemente cuando estamos trabajando en temas de diversidad e inclusión. Y otro punto que yo considero muy relevante es que cuando somos aliados o aliadas, tiene que ser en todo momento, no solamente en momentos heroicos. Eso es importante. Acá cuando construimos lugares más inclusivos, entornos más inclusivos o empresas más diversas, tiene que ser de una manera constante, no solamente que lo dejemos alojado para ciertas fechas o cuando conmemoramos o celebramos ciertas cosas, digamos. Tiene que ser algo que nos identifique nuestra forma de trabajo, que seamos cada vez líderes y empresas más inclusivas. Por otra parte, cuando estábamos hablando de sesgos, ¿qué son los sesgos? Son todos estos filtros personales que tenemos nosotros cuando miramos algo, hay 11 millones de piezas de información en cada instante, que es muchísimo. Entonces, claramente nuestro cerebro no puede procesar toda esta información y tenemos ciertos atajos mentales, ciertos filtros mentales que son a raíz de nuestras experiencias. Y esto lo tiene todo el mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque nadie no tiene sesgos. ¿Y qué es lo que pasa cuando todos tenemos sesgos? Que hay que aprender a gestionarlos.
Muchas veces tomamos decisiones de manera muy apresurada por estas experiencias pasadas que tenemos. Por ejemplo, vamos a llevarlo a algo muy práctico. Quizás una persona dice, no, yo no me siento cómodo teniendo una persona con discapacidad en mi equipo porque alguna vez supe de alguien que tuvo una mala experiencia. Bueno, pero eso no es la regla general, estás tomando una decisión en base a un sesgo. Entonces es importante que revisemos nuestros procesos, que revisemos cómo trabajamos, que revisemos cómo estamos tomando las decisiones que hacemos en el día a día para poder gestionar esos sesgos y que podamos también ser cada día más inclusivos y demos la oportunidad a diferentes personas. Hay que pensar que el talento es completamente diverso y cuando no estamos sesgados y solamente pensamos en cierto tipo de perfil, en cierto tipo de personas, estamos desaprovechando una cantidad de talento enorme que existe allá afuera. Como tercera táctica que yo creo que es muy relevante es poder contar con políticas de diversidad e inclusión al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque de esta manera una persona siente que existe un respaldo, que existe un compromiso real de la organización. Es decir, existe un documento que respalda todas las acciones que estamos trabajando día a día. Es donde nos reconocemos como una empresa que tiene un compromiso hacia la inclusión y diversidad. Por eso es súper importante tener esto. De lo contrario, muchas veces pasa de que vemos la inclusión y diversidad alojada en un área o en una persona y si esa persona ya no está, después sentimos que desaparece. Es muy bueno documentar ciertas cosas, por eso también mi recomendación es que trabaje una política de inclusión y diversidad, que la hagan a su manera, puede ser más larga, puede ser más cortita, pero que lo hagan como ustedes se sientan, digamos, representados como empresa y que vean qué compromisos realmente quieren adquirir, por los cuales tienen que trabajar, digamos, día a día para convertirse en una empresa cada día más inclusiva y diversa. Como cuarto punto, creo que es muy relevante hablar de la sensibilización. Acá tenemos que tratar de mostrarle a la gente la importancia de la diversidad e inclusión, hablar de lo que es diversidad e inclusión, hablar de discapacidad, hablar de género, hablar de temas raciales, absolutamente de todo, hablar de qué entendemos por diversidad, qué entendemos por inclusión. La sensibilización es una parte fundamental al momento de gestionar diversidad e inclusión y para derribar también estos sesgos que tenemos. Muchas veces tenemos estos sesgos por las experiencias pasadas, como hablábamos anteriormente, o también por desconocimiento. Entonces es importante que como empresa tengamos esto, tengamos un plan comunicacional, estemos enseñando a nuestras personas sobre estos temas, estemos enseñando cuál es la visión que tenemos como empresa respecto a los temas de diversidad e inclusión y que también hagamos un zoom en las diferentes diversidades, como por ejemplo las personas con discapacidad. Súper importante estar haciendo esto de manera constante, que no solamente lo dejemos alojado para ciertos momentos, para ciertas fechas, sino que sea algo transversal, de que todas las personas puedan sentir cómo los temas de diversidad e inclusión son relevantes y en especial hoy en día que estamos hablando de personas con discapacidad, que enseñemos respecto a lo que es la discapacidad, cómo las personas pueden trabajar en una empresa, empecemos a derribar estos mitos que existen alrededor de esta diversidad. Formación, para mí es un tema también súper relevante, que estemos capacitando a las personas, o sea, las estamos sensibilizando por un lado con mucha información que puede salir por mailing, por campañas, y también que los invitemos a que conozcan historias. Nosotros acá hemos realizado diferentes tipos de talleres, talleres de diversidad e inclusión, donde hablamos específicamente de discapacidad, otros de inclusión de personas con discapacidad, donde personas de nuestra organización han dado su testimonio como también de igualdad de género, de conciliación y un montón de cosas. Es importante tener estas instancias. A las personas les gusta esto, se sienten completamente atraídos por estas temáticas, entonces demos esos espacios, hagamos webinars, hagamos talleres, formémoslos en estas temáticas, enseñémosles las cosas que no saben. Creo que hoy en día es fundamental tener una malla de información que tenga un enfoque acerca de diversidad e inclusión y exactamente también de específicamente lo que tenga que ver con discapacidad. Y también podemos escuchar de esa manera lo que opinan. Hay un montón de historias detrás que queremos conocer y que nos ayudan muchísimo para también saber cómo gestionar. Muchas veces quizás no son historias solamente de personas con discapacidad que trabajan en nuestra organización, quizás algunas historias vienen de personas que tienen a alguien a cargo con discapacidad y que nos pueden aportar muchísimo, porque también nosotros vamos a saber qué podemos hacer para, digamos, generarle valor a esta persona, qué medidas quizás de conciliación le sirven. Entonces es súper importante poder escuchar a las personas y creo que esta instancia, una instancia de conversación, de formación, de sensibilización, ayuda muchísimo a eso, poder escuchar a nuestra gente.
Otro punto importante es tener un entorno inclusivo. Cuando hablamos de un entorno inclusivo es que empecemos a ver finalmente y a generar herramientas que nos ayuden a construir un entorno inclusivo. Nosotros actualmente contamos con una guía de inclusión laboral, donde viene a enseñar qué hacemos cuando contratamos a una persona con discapacidad, porque hay personas que no saben realmente qué hacer. Estamos hablando de jefaturas, de equipos que quizás no tienen un acercamiento a la discapacidad y está bien. Entonces, tenemos que habilitarlos, tenemos que formarlos para que se sientan cómodos y cómodas con este nuevo integrante al equipo. Entonces, acá enseñamos ciertos glosarios, los diferentes tipos de discapacidad y lo más importante, damos recomendaciones de cómo afrontar, digamos, la inclusión laboral de personas con discapacidad, que es importantísimo. Hoy en día, como empresa, tenemos la misión de tener personas cada día más diversas, porque sabemos que en la diversidad existe riqueza. Estamos convencidos de eso. Entonces, generen este tipo de documentos, es algo que a nosotros nos ha servido muchísimo porque es una guía y como les decía anteriormente, es súper bueno documentar ciertas cosas, de lo contrario, si alguien que es la persona encargada de diversidad e inclusión no está en ese minuto, no queda la temática alojada solamente en un puesto de trabajo, sino que se van generando documentos que respaldan y apoyan la gestión que estamos trabajando día a día, porque tal como se los mencioné anteriormente, acá aliados y aliadas tenemos que ser todas las personas, no solamente las personas que nos dedicamos a estas temáticas. Entonces acá nosotros contamos con un modelo de inclusión laboral. Este modelo de inclusión laboral tiene 4 pasos. Primero es que evaluemos y que tengamos evaluación y selección. Evaluemos el puesto de trabajo y seleccionemos al candidato o la candidata más idóneo. Y eso es súper importante porque muchas veces existen también ciertos sesgos de que vamos a contratar a alguien solo porque tiene discapacidad y no va a servir para el trabajo. No, no estamos pidiendo eso, todo lo contrario. Si tiene o no tiene discapacidad, va en un segundo plano. Lo importante es que la persona sea idónea para el cargo. Eso es súper relevante. Segundo, que capacitemos y acompañemos a nuestras personas, que vamos a concientizar el equipo, que vayamos a capacitarlos, que capacitemos también a la persona que se está integrando a la organización, que le enseñemos cómo es nuestra organización. Y esta fase puede durar, digamos, diferentes periodos. Puede que una persona necesite más acompañamiento que otra. Algo súper importante es que entendamos que cada persona es distinta y al cada persona ser distinta necesita diferentes cosas. Una persona que quizás va a necesitar un acompañamiento bien cortito va a estar bien. Quizás otros van a necesitar un poco más. Tengamos esa flexibilidad y esa sensibilidad también. Si queremos convertirnos en una empresa inclusiva, tenemos que ver a la otra persona por lo que es una persona que quizás requiere más ayuda o puede que no. Y eso puede pasar con una persona con discapacidad como una que no. Entonces también tengamos eso súper presente al momento de gestionar temas de diversidad. Un tercer punto que me parece súper importante es el seguimiento. Entreguemos el apoyo a la persona cuando ingresa y también cómo se va desarrollando la relación laboral. No nos sirve de nada contratar más personas, por ejemplo, más personas con discapacidad y que no les hagamos seguimiento y que quizás no se sienten cómodos al interior de la empresa. Tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que preguntarles si se sienten cómodos y cómodas. Y si la persona ya está bien, ya está integrada, se lleva bien con sus compañeros y no necesita ayuda, perfecto, la puedes soltar completamente para que se empiece a desarrollar y a vivir su nueva experiencia laboral en la empresa. Pero quizás alguien sí requiere un poquito más de acompañamiento, entonces es bueno hacer un seguimiento, tener una pauta para esto, tener ciertas preguntas ya hechas con anterioridad y también escuchar a la gente. Algo muy importante es que cada proceso de inclusión es distinto. Entonces vamos a aprender de cada proceso de inclusión. Entonces vamos tomando, no pensemos que un proceso nos va a marcar en un 100% la pauta, es decir, si alguna vez no salió bien, no nos quedemos solo con eso, derribemos ese sesgo, derribemos ese mito y lo que hagamos es que aprendamos del proceso y si hay que cambiar algo, lo cambiamos y no pasa nada y preguntarle también a esas personas. ¿Tú qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Va a ser la persona con discapacidad la que mejor te puede responder qué necesita para desarrollarse. Entonces, también es eso que es importante que escuchemos, que entendamos la necesidad que tiene el otro y que nos pongamos también manos a la obra para poder entregar la mejor experiencia laboral a esa persona.
Y por último, evaluemos el proceso. Todo lo que se mide se puede mejorar. Yo creo que creo profundamente eso. Entonces, midamos. Hay cosas que nos van a funcionar con unas personas, otras que no nos van a funcionar con otras personas y no pasa nada. Lo importante es estar evaluando e ir mejorando de manera constante. Este es un proceso dinámico. Siempre vamos a tener experiencias distintas y tenemos que estar abiertos a esa posibilidad y de aprender cada día algo nuevo de cada contratación y no solamente de personas con discapacidad, sino en general. Tenemos que estar abiertos a la retroalimentación y a poder mejorar de manera constante. Por último, yo creo que es sumamente importante que construyamos una cultura que sea inclusiva y diversa. Y para construir una cultura que sea inclusiva y diversa, lo primero es que hablemos de inclusión. Realicemos reuniones, realicemos instancias de conversación, focus groups, momentos de sensibilización donde las personas puedan contar qué opinan, cómo se sienten, no solamente las personas que están en situación de discapacidad al interior de la empresa, sino a sus compañeros, a sus jefaturas, a áreas que quizás no tienen personas con discapacidad en el equipo y tienen ciertas dudas, tienen ciertos mitos o ciertos sesgos. Entonces, hablemos de inclusión. La primera parte para generar una cultura inclusiva es que empecemos a hablar de esta temática y en el fondo identifiquemos cuáles son nuestros aprendizajes y oportunidades de mejora y generar ciertos compromisos. Es súper importante acá también que generemos compromisos, es decir, que nos pongamos a la acción. Si identificamos que tenemos un área de mejora, bueno, generemos un plan de acción y vemos cómo vamos a mejorar y cómo nos vamos a comprometer. O si no, de lo contrario, no vamos a poder avanzar en ser una empresa cada día más inclusiva y diversa. Segundo punto, que creo que es uno de los más relevantes, el foco tiene que ser en las personas. Pongamos el foco en la persona, en su desempeño, no necesariamente en su discapacidad. Entreguemos las herramientas que sean necesarias, que se capacitemos, si tenemos que hacer ciertos ajustes razonables, hagámoslos, escuchemos, veamos cuáles son los ajustes razonables. Así que ese es un punto súper relevante en este minuto de que pongamos el foco en las personas. Y no pensemos simplemente en la discapacidad, sino que detrás de una discapacidad hay una persona, siempre hay una persona, no nos olvidemos nunca de eso. Y por último, veamos nuestra política de diversidad e inclusión. No nos sirve de nada tener una política si en el día a día no la vivimos con nuestras acciones, no la vivimos con las decisiones que tenemos, si no aprovechamos la posición de privilegio que tenemos para entregar una nueva plataforma a las personas con discapacidad. Por lo tanto, si vamos a tener una política, vivámosla cada uno en el día a día, no la miremos como algo ajeno, no lo miremos como algo que tiene que hacer solamente la empresa la hacemos las personas, la hacemos cada uno de nosotros. Entonces es súper importante que lo tengamos ahí presente y que cada día, en cada acción que podamos hacer, seamos más diversos, seamos más inclusivos y que tengamos presente, si tenemos esta política, bueno, cómo yo en el día a día la aplico, cómo la aplico con mi equipo, con mis pares, cómo la aplico en las nuevas contrataciones. Entonces, para que lo tengan ahí también siempre presente. Bueno, acá ya estamos terminando lo que es mi presentación y me gustaría que se queden con ese mensaje finalmente. Los sesgos para mí son la barrera más importante al momento de gestionar diversidad, de gestionar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Es lo principal. Muchas veces nos quedamos en estas ideas finalmente de no podemos, nos va a costar, en estos mitos que hablábamos, siempre se puede. Así es que para que lo tengan ahí presente, lo importante es aprender a conocer los sesgos que tenemos, derribarlos, y para eso tenemos que informarnos, tenemos que conocer un poco más y que tenemos que tener la apertura y el compromiso para trabajar cada día por la inclusión y por convertirnos en una empresa que sea cada vez más diversa y más inclusiva. Así que muchísimas gracias.